Bueno, vamos a empezar a grabar. Este libro nos ayuda a centrarnos, pues, en el aquí y en el ahora. La premisa de estar en el aquí y en el ahora es que el pasado no lo podemos cambiar y el futuro todavía no ocurre. Sin embargo, nos preocupamos, le damos nuestra energía y nos desgastamos. Y si estamos en el aquí y en el ahora, nos damos cuenta que es algo único que nadie nos puede quitar. Recuerden lo que dice el maestro Buda, que la iluminación nos va a dar el fin del sufrimiento. En el mundo la única constante es el dolor, pero elegimos sufrir. Si quitamos el sufrimiento, solo nos quedamos en el dolor del mundo, de la existencia, pero sobre eso sí tenemos control. Yo soy Emanuel y hoy vamos a hablar del sufrimiento pasado, disolver el cuerpo del dolor. Mientras sea incapaz de acceder al poder de la hora, cualquier dolor emocional que usted experimente dejará un residuo de sufrimiento que permanecerá en usted. Se funde con el dolor del pasado que estaba allá y se aloja en tu mente y en tu cuerpo. Y esto, por supuesto, incluye el dolor que sufrió cuando niño o niña, causada por la inconsciencia del mundo en el que nació. Este dolor acumulado es un campo de energía negativa que ocupa tu cuerpo y tu mente. Si usted lo considera como una entidad invisible con derecho propio, está bastante cerca de la verdad. Entonces escuchen esto que nos dice aquí Eckhart Tolle, que es como si fuera una entidad de nosotros. Tú no eres tu mente, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tus emociones. Sin embargo, le damos tal importancia que fundamentamos malamente toda nuestra existencia en esto. Entonces, esta entidad invisible con derecho propio que está bastante cerca de ti es el cuerpo del dolor emocional. Tiene dos formas de ser, latente y activo. Un cuerpo del dolor puede estar latente en el 90% del tiempo. En una persona profundamente infeliz puede estar activo hasta el 100% del tiempo. Entonces hay que reflexionar por qué a veces nos sentimos muy mal, la vida a veces no ayuda, el mundo nos pone muchas pruebas. A veces nosotros mismos nos ponemos la zancadilla y con nuestros pensamientos, nuestra mente, somos demasiado duros con nosotros y como no nos sabemos amar, como no nos sabemos reconocer todo lo bueno, exacerbamos el dolor, los pensamientos, esa mente, creas cuerpos emocionales que se manifiestan con síntomas en tu cuerpo físico y la pasamos muy mal. Y todo esto se resolvería si meditaras, concentrándote nada más en tu respiración y observando, y observarías que llegan pensamientos. Y darte cuenta que observas es tener conciencia, es algo superior. Y siempre lo digo, es una metacognición de darme cuenta que me doy cuenta. Esto es una cuestión superior que nos diferencia de muchos animales. Entonces, algunas personas viven casi completamente a través de su cuerpo del dolor, mientras otras pueden experimentarlo solamente en ciertas situaciones, tales como las relaciones íntimas o situaciones ligadas a pérdidas o abandono en el pasado, heridas físicas o emocionales y así sucesivamente. Cualquier cosa puede dispararlo, especialmente si resuena con un patrón de dolor de su pasado. Cuando estás lista para despertar de tu etapa latente, incluso un pensamiento o un comentario inocente hecho por alguien cercano, ¡pum!, puede activarlo. Algunos cuerpos del dolor son molestos, pero relativamente inofensivos, como un niño que no deja de lloriquear, por ejemplo. Otros son monstruos malignos y destructivos, verdaderos demonios. Algunos son violentos físicamente, mucho más lo son emocionalmente. Algunos atacan a personas que están cerca de usted, otros a usted, que es quien los aloja. Los pensamientos y los sentimientos que usted tiene sobre la vida se vuelven entonces profundamente negativos y autodestructivos, y las enfermedades, los accidentes se producen a menudo por eso.
Algunos cuerpos del dolor llevan al desvivimiento de quienes los albergan. Cuando usted pensaba que conocía a una persona y de repente se enfrenta por primera vez a esta criatura ajena y desagradable, recibe toda una conmoción. Sin embargo, es más importante observarla en usted mismo que en otro. Esté atento a cualquier signo de infelicidad en cualquier forma. Puede ser el cuerpo del dolor que despierta. Puede tomar la forma de irritación, de impaciencia, humor sombrío, un deseo de hacer daño, ira, cólera, depresión, la necesidad de drama en su relación amorosa y así sucesivamente. Atrápelo en el momento en que despierta de su estado latente. El cuerpo del dolor quiere sobrevivir simplemente como cualquier otra entidad existente y solo puede hacerlo si logra que usted inconscientemente se identifique con él. Entonces puede levantarse y dominarlo usted, volverse a usted y vivir a través de usted. ¿Por qué? Porque este cuerpo del dolor que hemos alimentado con nuestra mente y nuestra emoción y que se está somatizando y manifestando en nuestro cuerpo y en nuestros pensamientos, necesita obtener su alimento a través de ti. Es como los arcontes de los que te hablan los gnósticos, ¿no? Que te drenan la energía. Se alimentará de cualquier experiencia que resuene con su propio tipo de energía, cualquier cosa que cree más dolor en alguna forma. Rabia, destructividad, odio, tristeza, drama emocional, violencia, incluso enfermedad. Así pues, el cuerpo del dolor, cuando lo ha dominado, crea una situación en su vida que refleja su propia frecuencia de energía para alimentarse de ella. El dolor solo puede alimentarse del dolor, no puede alimentarse de alegría, ya que la encuentra indigestible. Entonces, a ver, recapitulando, fíjense, Buda nos dice que la iluminación es el fin del sufrimiento. ¿Cómo vamos a iluminarnos? Hay varias formas, pero una es meditando. ¿Cómo voy a meditar? Cierro los ojos, centro toda mi atención en la inhalación, en la inhalación y exhalación, es todo lo que hago, y me empiezo a observar. Y voy a ver que hay pensamientos intrusivos. Detectando esos pensamientos, los observo, los dejo pasar. Pero ya voy a tener esa información de qué rayos pienso. Porque ahorita dentro de tu mente y de la mía están pasando pensamientos, pero no me doy cuenta. Y en meditación me doy cuenta. Una vez que me doy cuenta, ahí empieza la sanación, porque también puedo ir eligiendo no tener esos pensamientos, ¿sí? Entonces, el libro nos dice que tenemos un cuerpo mental que alimentamos de pensamiento, pero luego ese pensamiento alimenta un cuerpo emocional y ese cuerpo emocional activa reacciones hormonales, físicas en nuestro cuerpo y entonces empezamos a somatizar pensamientos y entonces sí se cumple lo que dijo Freud en el psicoanálisis, que las emociones pueden causar fallos orgánicos, que se parecería mucho a la biodescodificación, que para muchos es muy controvertida y que para la medicina actual, pues claro que no es ciencia. ¿Por qué? Pues porque también les quita ahí clientes. Pero aquí la cuestión no es discutir eso, la cuestión es que tenemos que observar nuestros pensamientos para tratar de acallar esas voces que solo nos hacen daño y habrá pensamientos que nos hacen bien y que me digan, eres valioso, eres inteligente, la comunidad te quiere, tienes muchos dones. También hay que escucharlos y hay que reafirmarlos, pero no lo hacemos. En meditación nos podemos dar cuenta. Entonces, una vez que el cuerpo del dolor lo ha dominado, usted quiere más dolor. Fíjense, es como un masoquismo. Llega el dolor porque el pensamiento crea emociones de dolor, las emociones se alojan en el cuerpo con un ciclo vicioso que dolor alimenta dolor. Esto yo no me doy cuenta, pero simplemente se va a dar la situación y termino luego con un doctor de, es que no duermo y tengo mucha ansiedad.
es que estoy fumando mucho y estoy comiendo mucho y antes no era así. Pues sí, estás alimentando el dolor con más dolor, pero es a nivel inconsciente, no te das cuenta. En meditación te vas a dar cuenta. Y el hecho de darte cuenta te va a hacer que le digas, calla, enmudece, vete de aquí, ese dolor, esos pensamientos intrusivos, ¿no? Entonces, cuando el dolor emocional, el pensamiento doloroso nos pide más dolor, se vuelve una víctima o un victimario tú misma. Quieres infligir dolor o sufrirlo, o las dos cosas. De hecho, no hay mucha diferencia entre ellas. Tú no eres consciente de esto, por supuesto, y afirmarás vehementemente que no lo quieres sufrir, pero observas detenidamente y descubrirás que su pensamiento y su conducta están diseñados para conservar el dolor en usted mismo y en los demás. Si fuera verdaderamente consciente de ello, el patrón se disolvería, porque querer más dolor es demencia y nadie está demente conscientemente, porque inconscientemente o con esa inconsciencia sí permitimos eso. Porque hay una cosa muy importante que hay que ver. Hay una parte, pero es de lo espiritual, no de lo psicodinámico, como lo diría en la psicología psicoanalítica el ego, sino el ego de la parte espiritual se identifica con este dolor, toma una identidad que vive adentro de nosotros, es como si fuera otra persona que nos domina. Y claro que este ego, cuando empiezas a meditar, es el que te va a decir, eso está mal, tú no eres asiático para hacer eso, eso es del diablo, se te va a meter una entidad, esto no sirve, esto es aburrido, te va a empezar a picar el cuerpo, te vas a distraer, porque el ego no quiere ser disuelto, no quiere dejar de existir, y él ya tomó el control de tu mente, de tus emociones, incluso de tu cuerpo. Sería parecido, no tan fuerte, a una posesión de las que luego hablan los católicos. Y esto lo podemos disolver, pero este es un monstruo que alimentamos con nuestros pensamientos y que exacerbados alimentaron un montón de emociones y que se han arraigado en tu cuerpo. Eso lo dice la psicología o la psicoterapia Gestalt. Entonces, el cuerpo del dolor es la sombra oscura que proyecta el ego, es lo que les decía. A ver, creo que hay alguien que quiere hablar algo, déjame ver si lo voy a aceptar. No, bueno, ok. Este, aquí dice Benerdy a los pensamientos y las emociones. Dice, vamos a ver. Inteligencia es muy superior. Ah, hola, creo que ya estás conectado. Sí, dice, inteligencia es muy superior y pasamos a ser luz de la presencia, la conciencia profunda que antecede a los pensamientos y las emociones. Sí, totalmente de acuerdo, porque de hecho te habla que cuando nosotros estamos en meditación, percibo mis pensamientos, pero desde afuera, esta es la conciencia y el sentimiento, que es algo que normalmente no experimentamos, esa metacognición de darme cuenta que me doy cuenta muy por encima de mi cuerpo, de mi mente, de mis pensamientos y de mis emociones, y saber que yo estoy aquí arriba, y entonces cuestionarme de, si yo estoy aquí arriba, entonces ¿quién es el que está acá abajo pensando? Si yo estoy acá arriba y no puedo controlarlo. Ese sentimiento, ese cuerpo sutil sería la presencia yo soy, algo superior. Entonces es algo interesante, es algo que a veces a la gente le puede asustar, como, ay, güey, creo que me volví loco por un momento. Pues claro, porque te pudiste percibir a ti mismo fuera de ti mismo como si fueras otra persona y verte lo que tú consideras tu yo de manera disociada. Es decir, yo me veo aquí, pero a lo que yo considero mi yo lo veo como si estuviera en tercera persona. Entonces pues es algo fuerte. Entonces, bueno,
Este cuerpo del dolor, que es la sombra oscura que proyecta el ego, tiene miedo en realidad de la luz de tu conciencia. Tiene miedo a que lo descubran. Su supervivencia depende de la identificación inconsciente que usted tiene con él, así como de su miedo inconsciente a enfrentar el dolor que vive en usted. Pero si usted no lo enfrenta, si no trae la luz de su conciencia al dolor, se verá obligado a volverlo a vivir una y otra vez. El cuerpo del dolor parece un monstruo peligroso que no soporta mirar, pero le aseguro que es un fantasma sin sustancia que no puede prevalecer contra el poder de tu presencia, donde la presencia es el yo soy, es la conciencia, es lo que la ciencia piagetana le dice metacognición, de darme cuenta que me doy cuenta. Algunas enseñanzas espirituales afirman que todo el sufrimiento es en sus últimas una ilusión y es verdad. La cuestión ¿es verdad esto para usted? Una mera creencia no lo hace verdad. ¿Quiere experimentar dolor por el resto de su vida y continuar diciendo que es una ilusión? ¿Te libera esto de ti? Gracias por los likes. De lo que se trata aquí es cómo puede usted realizar esta verdad. Es decir, hacerla real en su propia experiencia. Entonces, pues es todo un tema. A ver, déjame ver. Hola. Hola, ¿Qué tal, Raúl? No sé si querías comentar algo. no, solamente felicitarte, ese libro es excelente, es muy bueno, me encanta ese libro de Eckhart Tolle. Fíjate que Gracias es por un el... libro que es como de cabecera que todos deberíamos de conocer y practicarlo, aunque fuera un poquitito para reflexionar sobre él. Sí, es un libro hermoso, la verdad, hermoso. Trae es vida, ¿no? Vida, pura vida ese libro. Y de hecho, pues en la vida a veces nosotros nos sentimos cansados o desanimados y este libro como que te hace reflexionar. Los ejercicios que te propone de analizarte, de autoobservarte, pues son sanadores y pues es un libro práctico, no se queda en la teoría. Sí, un libro muy bonito donde realmente, pues sí, habla de la espiritualidad, ¿no? Sí, de esa espiritualidad genuina, Eso. ¿no? Sí, no una espiritualidad dogmática, ¿no? Sino algo que uno podemos experimentar y que incluso alguien tenga la religión que tenga o si eres ateo, tú te puedes permitir experimentarlo y obtener resultados. Eso me gusta mucho de este libro. Sí, es un libro maravilloso, debería de ser de cabecera, ¿no? De cada quien. Así es, eso mero. Bueno, entonces no sé si quieres comentar algo más y si no ya pasamos a continuar comentando el libro. Sí, bueno, yo no sé, a veces no me gusta decirlo, ¿no? Porque se presta a muchas cosas. Pero yo tuve una especie de despertar hace unos años. Entonces empecé a comprender muchas cosas de las que habla el libro. La verdad es que a veces no me gusta comentar, porque, no sé, incomodo o incomoda luego uno, ¿no? Pero yo era totalmente, me sentía víctima del mundo. Y a raíz de esa experiencia que tuve, ahora me hago responsable, ¿no? De mi pensamiento, sentimiento, de mi palabra y de lo que, de mi acción, ¿no? Pero es una responsabilidad muy grande. Ujú. Eh, y todavía en mí viven muchos fantasmas y monstruos, pero mi lucha es interior, ya no la hago exterior, ¿no? Porque antes yo mi lucha interior pues la iba a hacer afuera, ¿no? Me peleaba con todo el mundo y estaba en contra de todo. No, ahora lo que me molesta trato de indagar en mí para ver por qué, ¿no? ¿Por qué? Yo antes escuchaba eso de que todo es perfecto y no lo entendía, pero me resonaba, siempre me resonaba esa palabra. Y ahora
trato de buscar eso, ¿no? Porque siempre hay respuestas. Y en las adversidades yo he visto que ahí están los maestros, pero a veces por no, no enfrentarnos, seguimos, nada más nos ponemos un caparazón y nos volvemos la víctima del mundo, ¿no? Y no es así. Cuando uno es así, pues no te abres a las experiencias bonitas de la vida, ni a ese despertar que le llamamos, ¿no? Es lo que quería compartir y gracias por tu like, por tu... No, gracias a ti, porque fíjate, lo que tú dices que en las adversidades, esos son los maestros, pero solo sucede como cuando dice en la Biblia, que es un libro muy esotérico, ¿no? Para quien lo sabe leer, dice, creo que es San Pablo, el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que oiga, y a veces la vida, el universo nos está mandando señales, pero no vemos, no oímos, y cuando permitimos bajar un poquito la soberbia, ser humildes, tomar responsabilidad, empieza a haber cambios y va a venir una responsabilidad. Tú lo dijiste perfecto, va a venir una responsabilidad, pero nos vamos a dejar de sentir la víctima de la injusticia de la vida. Y ahí viene un poder muy grande. Sí, exactamente, yo creo que yo me di cuenta, ¿no? La víctima pues siempre pierde su poder. El que juega el papel de víctima pues no se da cuenta que las circunstancias son las que nos confieren ese poder. Entonces al revés, ¿no? En vez de sentirme víctima, debo de encontrar ahí está los maestros, ¿no? La enseñanza. Uh -huh. Y y pues sí es responsabilidad, ¿no? Pero es muy bonito cuando lo enfrentas. Sí, y a veces uno de todos modos sigue experimentando de repente un poco de dolor o incertidumbre, pero ya tenemos herramientas para soportarlo y para salir adelante. Sí, exactamente. Sí, compañero. Bueno, perfectísimo, Raúl. Bueno, pues muchas gracias por tu testimonio, por compartir. Y te voy a bajar para seguir ¿cómo Sí, se sí, llama? Con la lectura, ¿sale? sí, sí, muchas gracias, No, bendiciones. gracias a ti. Bueno, entonces ya escuchamos, el mundo nos avienta muchas pruebas. A veces sí hay injusticias, pero a veces nos victimizamos y creemos que son injusticias. Entonces, pues bueno, hay que buscar, hay que pedirle al universo, a Dios, como le llamen, a la vida, sabiduría para saber ver lo que nos quiere decir en cada momento, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo este pensamiento exacerba emociones, las emociones es como si se hiciera un fantasmita en nosotros o un monstruo, según como lo hayamos alimentado, y nos sumen al dolor. Entonces, dice, el cuerpo del dolor no quiere que usted observe directamente y lo vea como es. En el momento en que lo observas, que siente su campo de energía en usted y dirige su atención hacia el dolor, la identificación se rompe. A esto se refiere, por ejemplo, Jacobo Greenberg o los meditadores. Hay que observar. ¿Qué sientes? Obsérvalo. Observa tus pensamientos, porque al observarlos se rompe la identificación y ha aparecido una nueva dimensión de conciencia más alta. A esto lo llamo presencia. O sea, ya va más allá de la mente, va más allá de ti. Es la presencia. Ahora usted es testigo u observador del cuerpo del dolor. Entonces, con la presencia observamos, somos testigos, pero desde fuera, como si estuviera en tercera persona. Esto significa que no puede usarlo ya aparentando ser usted y ya no puede reaprovisionarse a través de usted. Usted ha encontrado su fuerza interior, ha accedido al poder de la hora. Y esto es muy fuerte, muy interesante. Tenemos que aprender a acceder al poder de la hora, a nuestra presencia superior, para poder observar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y cuando estos son malos o inútiles o nos estorban, el hecho de verlos, de observarlos desde lejos, no nos identificamos y los empezamos a disolver. O sea, es algo
literal mágico, es magia literal, así de maestros ascendidos y todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, un maestro como Cristo se iba solo al monte a meditar y a orar, hacía eso, se observaba para limpiar sus demonios. Lo debemos hacer todos. Buda, pues, Buda estuvo 40 días en el árbol de Bo, sentadito, observándose, observándose. Él era un príncipe, él era rico, de un papá político y todo. Él lo tenía todo, pero decía es que el mundo está mal. Y se fue 40 días a meditar, a observar y empezó a sacar lo que nos dijo. Entonces, ¿qué le ocurre al cuerpo del dolor cuando nos volvemos suficientemente conscientes como para romper nuestra identificación con él? Fíjense, romper la identificación. Al romper la identificación del dolor, voy a dejar de sentir dolor. Bueno, la inconsciencia es que somos muy inconscientes. Nos dejamos guiar por las series coreanas, por la farándula, por los chismes, por la música, por un montón de redes sociales y somos inconscientes. Entonces la inconsciencia crea este cuerpo, pero la conciencia lo transmuta en el mismo. San Pablo expresa en este principio universal bellamente, todo se manifiesta al ser expuesto a la luz y todo lo que se expone a la luz se vuelve luz ello mismo. Entonces tu conciencia es la luz. Si yo veo todo lo malo de mis pensamientos, los ilumino y al iluminarlos los vuelvo luz y lo que era oscuridad se disuelve en luz. O sea, es como una lógica, o sea, suena lógico si lo ven, pero también suena mágico. Y no es ni mágico ni lógico, es, es como obra la conciencia. Entonces, así como usted no puede luchar contra la oscuridad, no puede luchar contra el cuerpo del dolor. Intentar hacerlo crearía conflicto interior y por lo tanto más dolor. Observarlo es suficiente. Observarlo implica aceptarlo como parte de lo que es en ese momento. El cuerpo del dolor está construido por energía vital atrapada que se ha separado de su campo de energía total y se ha vuelto temporalmente autónoma por medio del proceso antinatural de la identificación con la mente. El primer capítulo, el primer renglón dice, tú no eres tu mente. Pero todo lo hacemos mente, todo lo queremos racionalizar. Entonces, se ha puesto en funcionamiento a sí misma y se ha convertido en antivida, como un animal que trata de devorar su propia cola. ¿Por qué crees que usted que nuestra civilización se ha vuelto tan destructora de la vida? Pero incluso las fuerzas destructoras de la vida son energía vital. Cuando usted empiece a dejar de identificarse y se convierte en el observador, el cuerpo del dolor continuará operando por un tiempo y tratará de engañarlo para que se identifique de nuevo con él. Aunque usted ya no lo está energizando a través de su identificación, de todos modos va a mantener cierto impulso. Lo mismo que una rueda que continúa girando por un rato aunque ya no esté siendo impulsada. En esta etapa puede producir también dolores físicos en diferentes partes del cuerpo, pero no durarán. Permanezca presente, consciente, sea el guardián alerta de su espacio interior. Necesita estar suficientemente presente para poder observar el cuerpo del dolor directamente y sentir su energía. Entonces no podrá controlar tu pensamiento. En el momento en que su pensamiento esté alineado con el campo de energía del cuerpo del dolor, usted estará identificado con él y alimentándolo de nuevo con sus pensamientos. Entonces, cuando aceptamos la realidad, sea como sea, cuando aceptas tu vida, este momento, sin importar la adversidad, la injusticia, la persecución, el dolor que estés sintiendo, pero si en este momento dices, yo soy Emanuel, estoy sentado aquí cómodo en la sala de mi casa,
haciendo un TikTok live. La verdad me siento cómodo, tengo agüita, tengo un cafecito. Gracias por eso. Y me identifico justo con este momento. Dejo de pensar en el pasado, porque yo en mi pasado tengo cosas dolorosas, pero no me clavo, no me identifico, no les doy poder, dirían los metafísicos, no les doy mi identificación, dice el libro, y tampoco estoy clavado en el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder con X persona? ¿Voy a ganar tal cuestión legal? No me importa. Estoy aquí y estar aquí, eso nadie me lo quita, nadie. Ese sería el poder de la hora. Y estoy haciendo yo un esfuerzo por entrenar mi conciencia, la luz de mi conciencia, para iluminar todos esos pensamientos que mucho tiempo traje. Y así como nos comentaba hace rato Raúl, que a veces la vida nos orilla a puntos que nos hacen reflexionar, y tuvimos los ojos para ver, los oídos para escuchar, y empezamos a actuar. Y a mí me gustaría compartirles que tú hoy, en este momento, puedes empezar a actuar. Yo solo soy un simple humano que está tratando de llevar una lectura y una interpretación de un libro, pero a lo mejor, si para una sola persona soy esa señal que le va a ayudar en su vida, excelente. Y después me encantaría que ustedes fueran esa persona que le llevarían una velita que ilumine a otra persona, porque eso nos llevaría a la conciencia de unidad. Y la conciencia de unidad se experimenta en las meditaciones muy profundas. Somos parte de algo más y todos estamos unidos. Chequen la teoría del huevo. Y no es porque yo diga que eso sea, sino porque te hace reflexionar, ¿sale? Entonces, bueno, en el libro dice, por ejemplo, si la ira es la vibración de energía predominante del cuerpo del dolor y usted tiene pensamientos de ira, entreteniéndose con lo que alguien le hizo a usted o lo que usted le va a hacer, se ha vuelto inconsciente y el cuerpo del dolor se ha convertido en usted. A ver. Se ha convertido en usted. Entonces, cuando nos identificamos, esa ira o ese mal pensamiento es ser nosotros, ¿sí? A ver, no sé si aquí alguien quiere comentar. Ok, bueno, entonces, donde hay ira, siempre hay dolor bajo de ella. O cuando lo invade un humor sombrío y usted empieza a entrar en un patrón mental negativo y a pensar lo terrible que es su vida, su pensamiento se ha alineado con el cuerpo del dolor y usted ha vuelto inconsciente y vulnerable a su ataque. Inconsciente en la forma que uso. La palabra aquí significa estar identificado con algún patrón emocional o mental, y entonces implica una ausencia total del observador. A ver, otra vez, ¿qué sería ese observador? ¿Qué sería ese observador? Es ese ente, es esa presencia que experimentamos en meditación al darnos cuenta, al observar, pero sin identificar. ¿Cómo es sin identificar? Estoy en meditación y a lo mejor me acuerdo de, no sé, de X persona que me quedó a deber mucho dinero y que me da mucho coraje porque me hace falta el dinero. Pero como no me identifico, me acuerdo de esa persona, me acuerdo, la dejo pasar, no me identifico. Si sí me identifico, hoy me encabronaría, me doblaría a lo mejor del enojo, porque me debe dinero, y ahí ya empiezo hasta a romper mi meditación o la rompo totalmente. Pero si lo veo y
y vuelvo a mi inhalación y exhalación con toda mi atención y se va esta persona, ya no me identifiqué. Dirían los metafísicos, le quito poder, ¿sí? Dirían los magos, pues lo estoy transmutando. Y esa ira, ese odio o ese rencor, a lo mejor lo estoy transmutando en amor. Aquí el libro dice, te estás desidentificando. Y si si dejas de identificarte de lo malo, vas a dejar de experimentarlo en tu cuerpo y te vas a sentir bien. Entonces, la atención consciente sostenida corta el lazo en el cuerpo del dolor y sus procesos de pensamiento y efectúa el proceso de la transmutación. Es como si el dolor se volviera combustible para la llama de tu conciencia, que es la que está acá arriba y tú estás acá abajo, que por consiguiente arderá con más brillo. Es el significado esotérico del antiguo arte de la alquimia, la transmutación de un metal bajo en oro, del sufrimiento en conciencia. La ruptura interior es curada y usted vuelve a ser completo. Fíjense qué bonito, estamos rotos y hemos permitido estar rotos. Nos hemos roto con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, incluso se manifiesta en nuestro cuerpo. Y en la psicoterapia Gestalt hay gente que trae dolencias en algunos órganos. Y esto es porque traen una emoción y un pensamiento, un nivel de mente grandísimo que se somatiza. Entonces, pues bueno, tu responsabilidad es no crear más dolor. Y para esta altura del libro ya empezamos a saber que en meditación, observándonos y no identificándonos, vamos a dejar de alimentar el dolor. Y Buda dice, nos vamos a iluminar, pero ¿qué es iluminar? Dejar de sufrir. Pues está padrísimo. Ahora, permítame resumir el proceso. Enfoque la atención en el sentimiento que hay dentro de ti. Reconozca que es el cuerpo del dolor. Acepta que está allí. No pienses en él. No dejes que el sentimiento se transforme en pensamiento. No juzgues o analices. No se identifique. Permanezca presente y continúe siendo el observador de lo que está ocurriendo dentro de ti. Vuélvete consciente, no solo el dolor emocional, sino también el que observa, el observador silencioso. Este es el poder de la hora, el poder de su propia presencia consciente. Y entonces ve qué va a ocurrir. Mira, en muchas mujeres el cuerpo del dolor se despierta particularmente antes del periodo menstrual. Hablaré de esto y de la razón por la que ocurre con más detalle después. Pero ahora solo voy a decir esto. Si usted es capaz de estar alerta y presente en ese momento y observar lo que pasa en tu interior, en lugar de ser dominada por ella, te proporcionará una oportunidad para la práctica espiritual más poderosa y se hace posible una rápida transmutación de todo el dolor del pasado. Voy a dejar ahorita hasta aquí el capítulo. Este es un libro maravilloso, es un libro práctico y para lo mejor los que no sepan, pero digan quiero empezar a meditar, solo van a cerrar sus ojos, van a estar con su espalda bien derechita y van a poner su atención en inhalar y en exhalar. Me fijo cómo el aire entra a lo mejor fresco y cómo sale tibio. Es todo lo que voy a hacer, toda mi atención va a estar allí y me voy a distraer, van a llegar pensamientos, pero no voy a luchar, no voy a tratar de decir ya no pienses. Si llega un pensamiento a lo mejor de amor, no me voy a identificar de, ay, sí, cómo amo eso. No, lo veo y lo dejo pasar y vuelvo mi atención a la respiración una y otra vez. Este sería el primer paso para entrenarlo. 5 minutos en la mañana, 5 minutos en el día. Pero va a llegar el tiempo en el que cuando estés acá
enfocando toda tu atención y llegue un pensamiento, seas consciente que estás pensando, que te estás dando cuenta, que te das dando cuenta. Y ese sentimiento es tu ser interno, es tu presencia yo soy, es la presencia. Y cuando estés en presencia es cuando vas a poder hacer esta magia de transmutar, de disolver, de elegir no tener esos pensamientos negativos y como un mago o como un santo o como un maestro ascendido, empezarás a reducir el dolor. Es todo el objetivo del libro. Y como dice Buda, el mundo es dolor. Sí o sí hay dolor. Pero elegimos hacer sufrimiento. Si meditamos mucho, vamos a dejar de sufrir y nos vamos a sentir mejor. Gracias los que comentaron, los que se subieron a platicar. Aquí todos son bienvenidos a comentar. Yo soy Emanuel y los veo más tarde. Hasta luego.